Vamos a empezar a ver el tema de celdas electroquímicas. Y dice, la electrólisis convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Las reacciones electroquímicas convierten energía química en energía eléctrica. Entonces, nosotros habíamos visto anteriormente que la ley de Ohm y cuestiones de ese tipo, los electrolitos se disocian y producen energía eléctrica y todo eso. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver la parte de las celdas electroquímicas y para eso vemos, aquí tenemos la celda galvánica de Daniel, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener, voy a hacer más para arriba, así, ahí así. A ver, déjenme quitar esto, pues lo voy a mover no sé, bueno, lo vamos a poner un poquito más para arriba, ahí así, para que se vean las reacciones. Y tenemos que, aquí están, tenemos una disolución de sulfato de zinc, una disolución de sulfato de cobre. Este es el puente salino, que también luego vamos a mostrar ¿cómo se llama? El diagrama de celda, ¿sí? Dice, y esta es la reacción neta, zinc sólido más cobre 2 más, acuoso da zinc 2 más acuoso más cobre sólido, ¿sí? Bueno, entonces, aquí por ejemplo, en el ánodo de zinc ocurre la oxidación, por eso aquí hay una pérdida de electrones. En la oxidación hay una pérdida de electrones, este es el voltímetro que nos va a decir la cantidad de energía o de electrones que están pasando. Y aquí es, en el cátodo de cobre va a ocurrir una reducción. Entonces, aquí me gusta, este es el libro de Chang, pero les digo el libro de química, como que es muy entendible, se me hace, más entendible que en el libro de físico-química precisamente de Chang. Entonces aquí el zinc se oxida a zinc 2 más en el ánodo, donde ocurre la oxidación. El zinc sólido da zinc 2 más acuoso más 2 electrones. Ahora, por otro lado, el cobre 2 más se reduce a cobre en el cobre sólido. En el cátodo, 2 electrones más cobre 2 más acuoso que da cobre sólido. ¿Sí? Entonces, y este es el puente salino. ¿Sí? Los electrones se transfieren de manera directa del agente reductor, zinc, al agente oxidante, cobre, en la disolución. Y aquí está el puente salino, le digo. Sin embargo, si el agente oxidante, el oxidante se separa físicamente del agente reductor, la transferencia de electrones se puede llevar a cabo por un medio conductor externo, un alambre metálico. ¿Sí? A medida que progresa la reacción se establece un flujo constante de electrones que genera electricidad, esto es, se produce trabajo eléctrico como el que impulsa un motor eléctrico. ¿Sí? Esto puede producir un motor eléctrico. Bueno, pues, el dispositivo experimental empleado para generar electricidad mediante una reacción redox espontánea es lo que se llama celda electroquímica, que también se llama celda galvánica o celda voltaica, en honor a los científicos italianos Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes desarrollaron las primeras versiones de esta celda. En esta figura se muestran los componentes fundamentales de una celda electroquímica. Aquí está la barra de zinc, bueno, es el ánodo, el cátodo. Esta es la celda galvánica en la celda de Daniel. Aquí. Esta es la celda galvánica de Daniel. Se conoce como de Daniel. Daniel, con doble L, es la que estaba pensando. Dice, en la celda de Daniel, las reacciones de semicelda, es decir, las reacciones de oxidación y de reducción en los electrones, es zinc sólido, que da zinc 2 más acuoso más 2. Y luego esta otra, por eso también se encierran ahí. Observa que a menos que las dos disoluciones estén separadas entre sí, los iones cobre, estos, reaccionarán directamente con la barra de zinc acá, pero no se obtendrá trabajo eléctrico. Entonces tiene que ocurrir la reacción neta total. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está luego lo del, ¿cómo se llama? El puente salino, que luego el puente salino se utiliza NH4, la solución NH4NO3, es el puente salino. Ahora, la corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo, que les decía, este va a correr así.
Porque hay una diferencia en la energía potencial eléctrica entre los electrodos. El flujo de corriente eléctrica es análogo a la caída de agua en una cascada, que ocurre por la diferencia de energía potencial gravitacional o el flujo de gas desde una zona de presión elevada a una de presión baja. La diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se mide en forma experimental con un voltímetro, eh, donde la lectura en volts, esta va a dar volts, la lectura, y sin embargo, la fuerza electromotriz, aquí le voy a poner fuerza, bueno, esto no implica que tengamos así como que una flecha, sino más bien la fuerza electromotriz, llamada comúnmente como FEM, o FEM, y el potencial de celda son términos que se emplean para expresar el voltaje de la celda. Esta nos sirve para expresar el voltaje de la celda. Posteriormente se verá que el voltaje de la celda depende no solo de la naturaleza de los electrones y de los iones, sino también de las concentraciones y de la temperatura. O sea, esta va a depender de la concentración y de la temperatura, ¿sí? Eh, Sino también de a la cual opera la celda. La denominación convencional para representar las celdas electroquímicas es el diagrama de celda. Y aquí lo voy a poner, diagrama de celda. Es como que para simplificar. ¿Sí? Para la celda de Navier mostrada en esta figura, y suponiendo que las concentraciones de zinc 2 más, bueno, ahorita lo voy a poner, y cobre 2 más son 1 molar, o sea, concentraciones de zinc 2 más y de cobre 2 más es 1 molar. Entonces, el diagrama de celda para valga la redundancia, la celda de galvánica de Daniel, la podemos expresar como zinc sólido, zinc 2 más, 2 más, que sería acuoso, 1 molar, cobre 2 más, acuoso, 1 molar, y cobre, vamos a ir más para acá, ahí así, cobre sólido. Ahora, ¿qué representa estas dos líneas? Representa el puente salino. Salino, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. La línea vertical representa los límites de las fases. Lo voy a poner con otro color. Estas líneas, ¿sí? Representan los límites de las fases. Dice, por ejemplo, el electrodo de zinc es un sólido y los iones zinc 2 más, o sea, voy a poner de este lado así, zinc 2 más, zinc 2 más del sulfato de zinc, CO4, están en disolución. Así se traza una línea entre el zinc y zinc 2 más para representar el límite de las fases. Sí, entonces lo que representaría sería esto, zinc 2 más acuoso y cuestiones de ese tipo. También para acá, aquí sería en principio Q2 más en el sulfato de cobre. La doble línea vertical indica el puente salino. Por convención, el ánodo se escribe primero a la izquierda. Aquí este es el ánodo. Porque esta nomenclatura la utiliza mucho Castellan, la del diagrama de Cela. Entonces nada más lo digo para que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Cátodo. El del lado derecha es el cátodo, ¿sí? Ahora, a ver, déjenme ver aquí. Esto es lo de la figura. Ahí está. Ahora, el potencial estándar de reducción. Cuando las concentraciones de los iones cobre 2 más y zinc 2 más son ambas de 1 molar, el voltaje o la FEM de la celda de Daniel, miren, la dispositivo experimental de la celda descrita de la figura 9.19.1, que es la figura anterior, observa que el tubo ENU, el puente salino conecta los dos vasos cuando las concentraciones de sulfato de zinc y sulfato de cobre son 1 molar a 25 grados centígrados. El voltaje, nos dará
el voltímetro, que nos da de 1. Bueno, y aquí no se puede, se va debajo de la imagen, pero es de 1.10 volts, ¿sí? Este voltaje debe estar relacionado de manera directa con la reacción X-redox, pero ¿cómo? Así como la reacción global de la celda puede considerarse como la suma de dos reacciones de semicelda, que era lo que teníamos acá. Estas son las dos reacciones de semicelda, las que vemos acá, miren. Esa se le conoce como las reacciones de semicelda, ¿sí? Lo que estoy explicando aquí. La FEM medida en la celda puede tratarse como la suma de los potenciales eléctricos en los electrodos de zinc y cobre. Conociendo nuestros potenciales de electrodos, se puede obtener el otro por sustracción de 1.1 volts. Es imposible medir el potencial de un solo electrodo, pero si arbitrariamente se asigna el valor de cero a un electrodo particular, este se puede usar para determinar los potenciales relativos de otros electrodos. Así el electrodo de hidrógeno, que es el que tenemos acá, es este, el electrodo de hidrógeno. Aquí tenemos más bien el electrodo de hidrógeno que se muestra en la figura 19.3, un electrodo de hidrógeno operando en condiciones de estado estándar, el gas de hidrógeno se burbujea a una presión de atmósfera a través de una disolución de ácido clorhídrico, 1 molar. El electrodo de platino es parte del electrodo de hidrógeno, ¿sí? El gas hidrógeno se burbujea en solución de ácido clorhídrico a 25 grados centígrados. El electrodo, te lo voy a poner esto, que esto es importante, de platino tiene dos funciones. Primero, dos funciones, ¿no? De platino. El electrodo de platino tiene dos funciones. El primero, o la primera función es proporciona una superficie en la que pueden disociarse las moléculas de hidrógeno. ¿Cómo? Pues así, H2 que da 2H más 2 electrones. ¿Sí? Segundo, sirve como un conductor eléctrico. Eléctrico para el circuito externo. Externo. ¿Sí? En condiciones de estado estándar, cuando la presión del hidrógeno, condiciones estándar, que es cuando la presión de hidrógeno es una atmósfera y la concentración de la disolución es 1 molar, que es la que tenemos aquí, eh, el potencial para la reducción de H más se reduce a 25 grados centígrados, se define exactamente, ahorita lo voy a poner aquí, que sería 2H más 1 molar más 12 electrones da H2 a una atmósfera. Aquí lo maneja Chang como esto, pero al igual voy a utilizar la nomenclatura de Chang, que es de 0 volts. Pero, por ejemplo, en el libro de Castellán lo maneja así. Nada más es la nomenclatura, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? El superíndice significa que son las condiciones estándar. Condiciones como en el delta G 0, así, ¿no? Condiciones estándar. Y es cero, es el potencial estándar de reducción o el voltaje, porque aquí está ocurriendo una reducción, ¿no? O voltaje asociado con una reacción de reducción en un electrodo cuando todos los solutos son 1 molar y todos los gases están en una atmósfera. Así, el potencial estándar de reducción del electrodo de hidrógeno es cero. Te lo voy a poner acá. Esto es importante, ahorita la vamos a ver el electrodo de hidrógeno se llama electrodo de hidrógeno se llama electrodo estándar de hidrógeno. O también aquí lo simplifica como E
H, ¿sí? Bueno, entonces voy a continuar con la parte, no, aquí está a ver, la imagen, aquí está bien. Eh, el electrodo estándar de hidrógeno se puede utilizar para medir los potenciales de otros electrodos. Por ejemplo, en la figura, en esta figura, eh, se muestra una celda electroquímica con un electrodo de zinc y un electrodo estándar de hidrógeno. Sí, la figura, una celda que consta de un electrodo de zinc y un electrodo de hidrógeno. Sí, aquí tenemos el gas burbujeando, el puente salino, que es muy similar a la celda galvánica de Daniel. ¿Sí? Espero que no haya problema. La oxidación, la reducción y cuestiones de ese tipo. En este caso, el electrodo de zinc es el ánodo y el EEH, este es el electrodo estándar de hidrógeno, es el cátodo. Esto se deduce porque la masa del electrodo de zinc disminuye durante la operación. Lo voy a poner a ver si. Voy a hacer así. A ver si. Ahí está. Para este caso, porque la masa del electrodo disminuye durante la operación de la celda, que es congruente con la pérdida de zinc hacia la disolución debido a la reacción de oxidación. Entonces aquí lo que tenemos es la reacción zinc sólido, eh, que va a dar, esta es una flecha, aquí como que no me quedó tan bien. Bueno, espero que no haya problema. Zinc, no es que me va a quedar medio justo. Bueno, lo voy a ver ahí así. Creo que ahí sí. Bueno, a ver. Zinc sólido, que da zinc 2 más acuoso, zinc 2 más acuoso, más dos electrones. Dos electrones. El diagrama de la celda de acá quedaría como zinc sólido, zinc 2 más, no molar, con la concentración. El puente salino, H más, 1 molar, también en la concentración, ¿verdad? Porque es la concentración del ácido clorhídrico. Y H2, atmósfera, y el electrodo, ¿no? Que es de platino. ¿Sí? Aquí está el electrodo de zinc, el electrodo de platino, ¿sí? Como ya se dijo anteriormente, el electrodo de platino proporciona la superficie en la que tiene lugar la reducción. Aquí se lleva a cabo la reducción. Cuando todos los reactivos están en un estado estándar, es decir, H2 a una atmósfera y los iones H más y zinc 2 más a un molar, que es esto, y también es este lo que le estoy diciendo, la FEM de la celda es 0,76 volts a 25 grados centígrados. Las reacciones de media celda se escriben como, te lo voy a poner acá, las reacciones de ánodo, lo voy a poner con negro, al igual lo voy a acercar ya que vi esto, parte así de la reacción. Entonces, ánodo es la oxidación, lo voy a poner así, oxidación, zinc 2 más, o zinc sólido, perdón, ah, zinc 2 más, acuoso 1 molar, más 2 electrones. El cátodo es la reducción, 2H más, 2H más, 1 molar, más 2 electrones, que da H2, que es ya en fase gas, una atmósfera. La reacción global la podemos como si fuera una suma. Esta es reacción Rx, le va a llamar como reacción global. Reacción global. Se cancelan los electrones. Zinc sólido más 2H más 1 molar. Aquí esta no es una línea, es el paréntesis. 1 molar para que no se confunda, ¿verdad? Ahí está. Zinc
2 más, que es acuoso, 1 molar, más H2, una atmósfera. Y aquí que podemos ver, pues que se cancelan, ¿no? Los electrones como si fuera un signo, luego les digo a los chavos en la parte de termoquímica, como si esto se fuera un signo de igualdad. ¿Sí? La flecha, la dirección de la reacción, ahí está. Bueno, entonces, por convención, la FEM estándar de la celda, eh, bueno, lo voy a manejar como les digo, como está en el libro de, es que luego me acostumbro a manejarlo como esta letra, pero lo voy a manejar así, es cero, celda es igual a E, cátodo, cero, menos E, ánodo, cero. Sí, esta ecuación es importante, la vamos a utilizar. Ahorita lo vamos a hacer así sin que involucre el efecto de la concentración. Ya más adelante vamos a ver la parte de la ecuación de Nernst y todo eso. Bueno, entonces, donde tanto E0 de cátodo como esta, tanto como esta, son los potenciales electrodos, son los potenciales, perdón, estándar de reducción de los electrodos. Para la celda zinc, el electrodo de estándar de hidrógeno, lo vamos a manejar así. Entonces, a ver, este es cero, celda. Aquí le voy a poner una línea así para dividirlo, que sería igual a E. Este es como con una nomenclatura un poquito distinta a la que maneja este Castellan. H más H2. Aquí luego, este luego como que luego confunde un poquito esto de los signos. Esto de los signos. Espero que no. Pero ahorita vamos a ver. Zinc 2 más cero sobre zinc. Y aquí lo que dice es que este es 0.76 igual volts. Esto es igual a cero más cero zinc 2 más entre zinc. ¿Sí? Donde el subíndice, déjenme ver, donde este subíndice H más entre H2 significa, o sea, lo que significa lo voy a poner con otro color. Lo voy a hacer del lado derecho, más bien acá, miren. Esto, lo que significa, va a ser, y esto también, lo voy a poner con amarillo, lo que pasaría, lo que significaría es 2H, es la reacción de media celda, más 2 electrones, que da H2. Y luego, en el otro caso, significaría que es zinc 2 más 2 electrones, que da zinc sólido. Lo voy a poner así ya nada más. Entonces, potencial estándar de reducción del zinc es menos 0. Aquí lo pone como negativo. Este es como negativo. Ahorita vamos a ver por qué. Con negro, ¿sí? Es menos 0.076. ¿Sí? Ahorita lo voy a tratar de explicar eso con base en la tabla que tenemos acá. Entonces, esto lo voy a crear. A ver, ahora, por otro lado, dice el potencial del electrodo, y lo puse de nuevo, de cobre se puede obtener de manera similar utilizando una celda con un electrodo de cobre y un electrodo estándar de hidrógeno. Ahora, aquí se utilizó sulfato de zinc, por un lado, y acá, y del lado derecho, el electrodo de platino con hidrógeno, el electrodo de hidrógeno, ¿no? Ahora, por otro lado, acá se utiliza el electrodo de hidrógeno, pero del lado del ánodo, ¿verdad? Sí. Una celda que consta de un electrodo de cobre y un electrodo de hidrógeno. Las dos celdas operan en condiciones estándar y ya, bueno, está. Ve, es en el ánodo, ¿sí? Este es en el cátodo. Entonces, nada más lo que se hace es para explicar que se toma como referencia el electrodo de hidrógeno. Espere que no haya problema. Bueno, entonces, en este caso el electrodo de cobre es el cátodo. eh,
porque su masa aumenta durante la operación de la celda, como se esperaría en la reacción de reducción. Entonces me voy a enfocar en el lado de la figura B, que sería del cobre, 2 más acuoso, más 2 electrones, que da cobre sólido. Y el diagrama de celda queda como platino sólido, H2, una atmósfera. Les digo, esto es en fase gas. Aquí tenemos H más, 1 molar por el ácido clorhídrico. El puente salino, ahí está el puente salino, cobre 2 más, 1 molar. Y aquí está lo de la solución del sulfato de cobre y el electrodo cobre sólido, ¿sí? Y las reacciones de media celda, ¿cómo quedarían? Le voy a poner aquí en el ánodo, ocurre la oxidación. En el cátodo ocurre la reducción. Entonces aquí en el ánodo es H2, una atmósfera que da 2H más, 1 molar, más 2 electrones. Los electrones en el cátodo, el cobre, 2 más, 1 molar, más 2 electrones, que da cobre sólido. Entonces aquí también se la podemos ver como una suma, como una reacción global, que daría como H2, una atmósfera, más cobre 2 más, pues una cosa, da 2H más, 1 molar, más cobre sólido. Y aquí pues podemos ver que como en el caso anterior, aquí, como en el caso anterior, se cancelan los electrones, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver lo de la celda. En condiciones está en la FEM, en la celda 0.34. Ahorita vamos a ver acá que es E0 celda es igual a E0 cátodo menos C0 ánodo. Entonces aquí tenemos que esto es 0.34 volts igual a E0 cobre 2 más, entre cobre sólido más E0H más entre H2, ¿sí? ¿Esto cuánto vale? Pues va a valer 0. Entonces aquí lo que tenemos es que 0.34 volts es 0 de cobre 2 más entre cobre más 0. O sea, lo que vale esto de la celda es la del cobre, ¿sí? O sea, al final de cuentas, lo que nos dio experimentalmente, aquí, ese es lo que si utilizamos, miren, sí, está interesante esto, porque aquí esto va a ser 0, lo que nos va a dar en el voltímetro, a diferencia, por ejemplo, del caso de la celda galvánica de Daniel, que fue de 1.1 volt, pero aquí utilizamos los dos, sulfato de cobre y sulfato de zinc, ¿no? Acá sabemos que este es el de referencia 0, lo cambiamos aquí, lo cambiamos acá y por lo tanto ya estamos obteniendo, por ejemplo, el del zinc, acá en este caso y acá el del cobre, ¿sí? Que va a ser, aquí lo va a poner acá y ahí lo tenemos. Ahorita lo vamos a ver en la tabla donde están los potenciales de electrodos. Ahora, dice donde el subíndice, bueno, aquí esto de los subíndice, pues representa lo de ¿cómo se llama? Reacciones de media celda, ¿no? Entonces ya no las voy a volver a reescribir, ¿sí?
Bueno, entonces, ahora, para la celda galvánica de Daniel, lo que tenemos aquí, la de Daniel, se tiene que, como lo habíamos visto en la figura anterior, el ánodo es la oxidación. Tenemos que es el zinc sólido, que da zinc 2 más, 1 molar, más 2 electrones. Y en el cátodo ocurre la reducción, es cobre 2 más, 1 molar, más 2 electrones. Estoy tratando de poner las fechas a la misma altura, cobre sólido. Entonces, de manera similar, la reacción, ¿cuál? No es esto. Reacción global quedaría como zinc sólido más cobre 2 más, 1 molar, da zinc 2 más, 2 más, así, 1 molar, más cobre sólido, ¿sí? Entonces, aquí, con base en lo que ya hemos visto anteriormente, la E de celda es igual a que a E0 del cátodo menos E0 del ánodo. Esto es E0, cuando se lleva a cabo la reducción, que sería Q2 más entre Q más no, es 0, no, ese es su superíndice, zinc 2 más entre zinc sólido. Entonces aquí sustituyendo valores se quedaría 0.34 volts menos el valor que nos dio que era de 0.76 volts y nos da que la E0, esta me falta el superíndice 0 de celda, es igual a 1.1 volts. Y esto comprueba lo que teóricamente, lo que está pasando en el voltímetro, que eso pues experimentalmente acá está, y es lo que nos marca en la celda galvánica de Daniel. ¿Sí? Dice, como en el caso de delta G 0, se puede utilizar el signo de E0 para predecir la espontaneidad de la reacción redox. O sea, pues ya ves que delta G 0, si es negativa, o si es mayor, o si es igual a 0, ¿no? Mayor a 0. Si la E0 es positiva, o que la canción les digo que luego ya me acostumbro a este tema, si E0 es positiva, o sea, es mayor a 0, estaría favorecida hacia la formación de productos. También eso es importante. Dicho de otro modo, si E0 es negativa, 0 es menor a 0, se formarán más reactivos, favorecerán los reactivos. O sea, aquí como quien dice, nada más se los paso, ¿no? Esto. Si es 0, pues se favorece así, ¿no? Este es el caso. Este es el caso de esto. Entonces se favorece hacia los productos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, si fuera negativa, que no es el caso, nada más un ejemplo, pues se favorecería hacia los reactivos. ¿Sí? Entonces, hay nada más para tenerlo en cuenta. Reactivos. Y si delta G es igual a 0, pues delta, perdón, es 0, es igual a 0, pues está en el equilibrio, ¿no? Equilibrio o es espontánea. Perdón, no, cuál espontánea ni que nada. No, es reversible, ya me estoy diciendo cuál espontánea ni que nada. Aquí no estamos, es reversible. En la parte, química, ¿eh? Sí. Dice, los potenciales estándar de reducción de varias reacciones de semiceldas se dan en la tabla 9.1. Entonces, eso es importante, ¿eh? Que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a ver la tabla, que es lo que les digo. Aquí está la tabla
Por definición, el electrodo de estándar de hidrógeno, que es, ahorita lo voy a subrayar y lo voy a poner con rojo. Miren, es este. O mejor lo voy a, así miren, porque, bueno, es este, es que está medio chueca. Ah, que no se alcanza a ver, no sé, está por debajo, no sé por qué no lo pone. Pero es este el que estoy mostrando. ¿Sí? Tiene un valor de 0 volts. Por encima voy a poner acá, por encima, o sea, tenemos esto. Se tiene los potenciales estándar negativos, aumentan los potenciales estándar negativos y por debajo de él, aumenta los potenciales estándar positivos. Es que como que está medio, pero bueno. Es importante entender los siguientes puntos acerca de esta tabla. Lo voy a poner acá del lado derecho. Entonces aquí, miren, ahorita lo voy a hacer. Entonces ahí tenemos varios puntos. Uno, el valor de E0, en la canción E0, se aplica a las reacciones de semicelda que se den de izquierda a derecha. Entonces esto es de izquierda a derecha. Dos, cuanto más positivo el E0, cuanto más positivo E0, será mayor la tendencia, o sea, E0 sea mucho más positivo o mayor a cero, más positivo, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Por ejemplo, voy a poner aquí ejemplo, la reacción de semicelda de flor 2 gas más 2 electrones, me da 2 flor menos acuoso, 1 molar, es cero. Para esta reacción es igual a 2,87. No, esto aquí parece menos, pero no. 2,87 volts, ¿sí? Tiene el valor de E0 más positivo de todas las reacciones de media celda. Así que el flúor 2, este es el flúor 2, es el agente oxidante, flúor 2, agente oxidante más fuerte, porque es el que tiene la mayor tendencia a reducirse. Mayor tendencia a reducirse. ¿Sí? En el otro extremo, en el otro extremo tenemos, ahorita la voy a subir la tabla, miren, ahorita ahí está la tabla, la tabla, la tabla. Ahí está. Lo voy a poner al igual y con otro color. En el otro extremo, otro. Y considerando aquí está el H2, ¿eh? Entonces, tenemos la reacción, la semirreacción del tipo litio más 1 molar más electrón, es un electrón que da litio sólido. Y es cero es igual a menos 3,05 volts. Este sí es negativo. Entonces les digo que esta tabla a mí me gusta más cómo la presenta este Chang en este libro, precisamente en el de química, que el libro de físico-química o en el libro de Castela. ¿Sí? Por lo que el litio, ahora por su lado, por su parte, es el agente oxidante más débil, más débil, porque es la especie más difícil de reducir. Especie más difícil de reducir. Aquí le pongo mayor tendencia a, no sé si lo vieron en la tabla,
Aquí dice, bueno, aquí no lo puse, no está completo, pero dice mayor tendencia a oxidarse, aumento de la fuerza del agente reductor. Acá en la parte superior de la tabla, mayor tendencia a de reducirse, ¿sí? El C2, agente bueno, ya lo había puesto, ¿no? Reductor. ¿Sí? Ahora, 3, voy a poner el punto 3 de esta tabla, y voy a poner al igual y con 3, así. Las reacciones de semiceldas son reversibles. Reversibles. Dependiendo de las condiciones, cualquier electrodo puede actuar como cátodo o como ánodo. Antes se vio que el electrodo estándar de hidrógeno era el cátodo. El hidrógeno, el H más se reduce a H2 cuando se acopla consigo en una celda y se convierte en el ánodo. El H2 oxida a H más cuando se utiliza cobre en la celda. Entonces ahí nada más hay que tenerlo en cuenta. 4. En condiciones de estado estándar, cualquier especie que esté a la izquierda en una reacción de semicelda, este le vuelvo a poner para acá, miren, ahí está, reaccionará en forma espontánea con la especie que esté a la derecha de cualquier reacción de semicelda que se ubique por encima de ella en la tabla 19.1. Entonces este principio se llama eh, a veces la regla diagonal. En el caso de la celda de Daniel, tenemos que celda de Daniel se tiene que el cobre pues, más 1 molar más 2 electrones da cobre sólido y es 0 es igual a menos, no, a 0.34. Ahorita lo vamos a ver en la tabla, 0.34 volts. Y luego para el caso del zinc 2 más 1 molar más 2 electrones da zinc sólido. El valor es 0 es igual a menos 0.76, ¿no? 76 volts. Ahora, ¿a dónde están estos valores? Aunque el puta se va a borrar, pero aquí lo dejo. Que sería este, ¿no? Que tenemos aquí. Mire, este que tenemos aquí es de 0.34. Este sería el valor de la reacción de media celda, la de semireacción. Y por otro lado, la del zinc. A ver, ¿dónde está? A ver, déjenme ver. Zinc, 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 zinc. 2 más. Aquí está, miren, aquí está. Sería esta, ¿no? Aquí está, ¿no? Bien con la línea esta, aquí está, ¿no? Sería 0.76 menos 0.76, ¿sí? Y se ve que la sustancia que está a la izquierda de la segunda reacción de medias de mi semicelda es el cobre, aunque nosotros la habíamos visto anteriormente distinta, pero bueno, y la sustancia que está a la derecha en la primera reacción de semicelda es zinc. Por consiguiente, como se vio anteriormente, el zinc reducirá espontáneamente al cobre para formar zinc 2 más y cobre, ¿no? Bueno, entonces, ahora, otro punto, que sería el punto 5. El cambio de los coeficientes estequiométricos de una reacción de semicelda no afecta el valor de E0, porque los potenciales de electrodos son propiedades E0, son propiedades intensivas, o sea que no dependen de la cantidad de materia, ¿no? Entonces, nada más para recordar la parte de la físico-química pasada. Esto significa que el valor de E0 no se ve alterado por el tamaño de los electrodos o por la cantidad de solución. Por ejemplo, este yodo 2 sólido más 2 electrones da 2 yodo, ¿ya? 1 molar. Entonces, E0 de la tabla es igual a 0.53 volts.
A ver, déjenme verlo acá. Es esta, 0.53, que la tenemos aquí, ¿no? Es esta. Sí, ahí está. Bueno, entonces, pero el E0 no cambia si la reacción se multiplica por 2. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la reacción la multiplicamos por 2, 2 y 2, que no tiene nada que ver esta línea, se me pasó? Sólido, más 4 electrones, que da 4 yodo 1 molar, y E0 permanece el mismo valor. Entonces, esto es importante, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, en la parte de la termoquímica, luego sí se multiplica también el delta H de reacción. Aquí no. Y el punto 6, ya para hacer unos problemas, al igual que el delta H, delta G y delta S, delta G, delta H y delta S, el signo de E0 puede cambiar cuando se invierte la reacción, pero su magnitud sigue siendo la misma. Entonces, esta si se cambia, cambiará el signo negativo. Como es el caso, eso sí se aplica para el delta H de reacción. ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Sale? Entonces, ahí está un ejemplo. Dice predecir lo que sucederá si se añade bromo molecular. Bromo 2 a una disolución que tenga cloruro de sodio o yoduro de sodio a 25 grados centígrados. Suponer que todas las especies están en su estado estándar. Para predecir qué reacciones tienen lugar, es necesario comparar los potenciales de estándar de reducción del cloro, bromo y yodo 2 y aplicar la regla diagonal. Entonces aquí le ponemos solución. A partir de la tabla 19.1, que ahorita la voy a poner por acá, ahorita lo vamos a ver. Ahí está, ahorita la vamos a ver. Entonces tenemos que el cloro 2, una atmósfera, más 2 electrones, da 2 cloro menos 1 molar. Luego bromo, 2 líquido más 2 electrones, da 2 bromo menos 1 molar. Y luego yodo 2 sólido más 2 electrones, da 2 yodo menos 1 molar. Entonces es 0. En este caso es igual. Esto lo vamos a ver con base en la tabla. Es 0, es igual. Entonces aquí para el cloro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjenme ver. Aquí está, ¿no? Es este. Pues cloro. ¿No? Casi aquí está. Es esta. Lo voy a poner aquí, que sería 1.36. Entonces esto sería 1.36 volts. Ahora la del bromo 2, que sería, le voy a poner con otro color. O que la canción no, no. Con línea. Se quede mejor así, ¿no? Ahí así. Sería 1.07. Y el del yodo, dos más, que sería esta, será 0.53. 0.53 volts. Sí, ahí están, las reacciones aquí están. Nada más para verlo. Al aplicar la regla diagonal se ve que el bromo 2 oxidará al yodo menos, pero no al cloro. ¿Sí? Por lo tanto, la única reacción que se percibirá en condiciones de estado estándar será, déjenme entonces ponerlo aquí así, la única reacción, será la de oxidación,
reducción. Entonces aquí tenemos esto, que es 2 yodo, 1 molar, que da yodo 2 sólido más 2 electrones. La reducción es bromo 2 líquido más 2 electrones, que da 2 bromo. Voy a poner primero el yodo. No, sí, 2 bromos, 2 bromos. 1 molar. Entonces la reacción global se tiene que es 2 menos 1 molar más bromo 2 que da, bueno, aquí este es líquido, yodo sólido más 2 bromo menos por, bueno, más bien no, 1 molar, ¿no? Sí, ahí se pueden confirmar las conclusiones calculando es cero celda. Eh, ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de cero celda? Bueno, vamos a ver este problema. Dice, una celda electroquímica consta de un electrodo de magnesio en una solución 1 molar de MgNO3, 2, y un electrodo de plata en una solución 1 molar de nitrato de plata. Calcular la FEM estándar de esta celda. Al principio no está muy claro cómo asignar los electrodos en la celda electroquímica. De la tabla 19.1 se obtienen los potenciales estándar de reducción de la plata. Ahorita vamos a verlas acá estas. Voy a poner acá más arriba. Ahorita la voy a bajar la celda. Perdón, la tabla para de ahí tomar los datos. Y se aplica la regla diagonal, esta regla diagonal, para determinar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Los potenciales estándar de reducción los tenemos como AG. Ahorita a ver si con este queda un poquito más claro en el ejemplo pasado. 1 molar más electrón que da sólido, luego Mg 2 molar, 1 molar más 2 electrones, da Mg sólido. Entonces vamos a ver la tabla, la de la plata, cuál sería este valor G2 más, la tenemos aquí, Mg es esta, es de menos 2.37, y luego para la plata, a ver aquí, está acá, acá, aquí está, ¿no? Es de 0.80, entonces este 0.80 lo voy a poner aquí, este es 0 por 0.80 volt, de 0 es igual a menos 2.37, ¿no? Menos 2.37 volts, y así es como está, ¿no? Aquí, G más electrón, Ag sólido, del magnesio, Mg más 2 electrones, que da Mg sólido, y ahí están los valores. Al aplicar la regla diagonal se ve que el Ag más oxidará el magnesio. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí lo tenemos, la regla diagonal, ve que el Ag más
oxidará al Mg. Por la cuestión de los valores del E0. Este tiene un mayor valor, tiene una mayor capacidad de oxidación. Aumenta la fuerza oxidante. Entonces este va a oxidar. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces ahí espero que con esto quede un poquito más claro. Al Mg, por lo tanto, se tiene que la oxidación y la reducción va a dar como Mg sólido que da Mg2 más, un molar. Profe, ¿y siempre que el que tenga el mayor valor va a ser el que va a oxidar? Bueno, entonces continúo con esta parte. Esto se va a oxidar. Y a ver, este es Mg sólido, 2Ag más, 2Ag más 1 molar, más electrón que da 2Ag. Ah, no, pero este lo vamos a multiplicar por 2, ¿no? Porque si no, para que estén los electrones iguales, con este ahorita lo vamos a ver, 2Ag sólido. Y luego entonces la reacción global, ¿cómo quedaría? Lo voy a poner aquí. Reacción global. Se cancelan los electrones, por eso se multiplicó por 2. Mg sólido más 2Ag más 1 molar. Luego aquí es Mg2 más 1 molar más 2Ag sólido. Bien. Y se observa que para balancear la ecuación global, la reacción de reducción de Ag más se multiplicó por 2, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto anteriormente. Esto se puede hacer porque al ser E0 una propiedad intensiva, el valor nos afecta por este procedimiento, ¿sí? La FEM de las celdas se puede calcular de la ecuación que habíamos visto anteriormente. E0 es igual a E0 de cátodo menos C0 del ánodo. Dicho de otra forma, también lo podemos ver como E0 Ag más entre Ag sólido, ¿no? Ahí está. Luego menos menos no, más E0 el magnesio, 2 más entre Mg. Entonces aquí es C0, que lo que tenemos es 0 punto igual a 0,8 volts menos 2,37. Es que aquí sí luego hay veces que podemos manejar como más, pero así como están las reacciones, lo utilizamos como va, como está. Es 0, esto sería de la celda, ¿verdad? Celda, celda, 0 celda, es igual a 3,17 volts. Entonces, ¿qué indica? Pues que esta reacción es favorecida a los productos. Favorecida a los productos. Sí. Bueno, ahora vamos a ver, con base o considerando la celda galvánica de Daniel, la deducción de la ecuación de Nernst, que se tienen a partir del equilibrio químico, y aquí no hemos visto la parte del, ¿cómo se llama? Del efecto de la concentración. Aquí se ve el efecto de la concentración. Se tiene que delta G es igual a delta G0
más RT logaritmo de las actividades de los productos, la reacción, que aquí la vamos a utilizar hasta la reacción global, de la actividad de los reactivos. ¿Sí? Para la reacción mencionada, que es esta, delta G es igual a delta G0 más RT logaritmo de la actividad productos, le voy a poner zinc 2 más acuoso, por la actividad del cobre sólido entre la actividad del cobre 2 más acuoso por la actividad del zinc sólido. Entonces aquí creo que tenemos que las actividades tanto de especies, bueno, de especies sólidas son iguales a 1. Entonces se tiene que el delta G es igual a delta G0 más RT logaritmo de la actividad del zinc 2 más acuoso entre la actividad del cobre 2 más acuoso. ¿Sí? Ahora, esto aplicado a cuestiones electroquímicas, se tiene que delta G es igual a menos F menos NF por la FEM y delta G0 es igual a menos NF, que es la constante de Faraday. 0, esta es la constante de Faraday. Entonces lo que se hace es sustituir en términos de la FEM en la ecuación, en esta ecuación que viene o parte del equilibrio químico. Entonces lo que se hace es menos NFE igual a menos NF NFE 0 más RT logaritmo de la actividad del zinc 2 más acuoso entre la actividad del cobre 2 más acuoso. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que podemos hacer en esta ecuación es multiplicarlo por menos 1 entre NF. ¿Sí? Entonces aquí ya nos va a quedar solamente E es igual a E0 menos RT entre NF por el logaritmo de la actividad del zinc 2 más acuoso por la actividad del cobre 2 más acuoso. ¿Sí? Y esta ecuación se le conoce como la ecuación de Nernst. Ecuación de Nernst. No me acuerdo cómo va la Nernst. Nernst. Que esto también lo podemos escribir como en general es igual a E0, sustituyendo el valor de R, T y F menos 0.0591, si no mal recuerdo, te lo checo, entre N por el logaritmo de Q, donde Q va a representar las actividades de productos entre las actividades de reactivos, ¿no? No, pero este es el punto, lo voy a poner mejor así. Este ya viene con logaritmo natural, logaritmo en base 10. Entonces al igual lo voy a dejar así. RT entre F y ya cambiando el logaritmo natural al logaritmo en base 10 y sustituyendo el valor de R, el valor de R, T y F, sí nos da ese valor de 0.591, si no mal recuerdo. Entonces aquí sí se ve, y esto actividades, recordando
que la actividad es igual a luego el coeficiente por la concentración, ¿no? De la especie iésima. I, coeficiente de actividad. Y si el coeficiente de actividad es igual a 1, pues la actividad de I es igual a la concentración del componente iésimo. Y es equivalente a hablar cuando el coeficiente de actividad o soluciones ideales, la actividad es igual a la concentración del componente iésimo. ¿Sí?